Hola, saludos a todos, soy Ana Morales, y junto a mi compañero Carlos Mendoza, les damos la bienvenida al Aullido del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto inquietante. En nuestra nueva odisea nocturna, nos sumergimos en las noches más oscuras de Ciudad Juárez, siguiendo los pasos de don Ernesto, un intrépido camionero enfrentando un dilema en una carretera envuelta en misterio. ¿Listos para una experiencia que desafiará los límites del terror? Pero aquí no termina la historia. Antes de comenzar, les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola entrega de Escalofríos. No olviden activar la campanita para ser los primeros en descubrir los secretos que revelamos. Y por supuesto, denle un fuerte like a este video si están preparados para enfrentar lo desconocido junto a nosotros. Compartan este misterio con sus amigos valientes para que todos se sumerjan en la oscuridad. Comencemos esta escalofriante travesía. Prepárense para adentrarse en las sombras y descubrir qué acechan la carretera desconocida. Bienvenidos a El Aullido del Miedo, comenzamos. Todo comenzó en las noches más oscuras de Ciudad Juárez. Un camionero de la central de autobuses, don Ernesto, se enfrentaba a un dilema. Una carretera desconocida, envuelta en sombras, se extendía ante él. La ruta principal estaba bloqueada debido a trabajos en la carretera, y la única opción era aventurarse por este camino misterioso. Don Ernesto, un hombre curtido por años en la carretera, decidió tomar la ruta desconocida, esperando encontrar una solución para evitar retrasos en su viaje. A medida que avanzaba, notó que la oscuridad en esta carretera era diferente, más densa y palpable. Las luces del camión apenas penetraban la negrura, revelando solo fragmentos del camino. En algún momento, don Ernesto percibió la presencia de sombras moviéndose en la periferia de su visión. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole trucos, pero a medida que avanzaba, las sombras tomaban forma. La carretera, en lugar de llevarlo a su destino habitual, parecía conectar con dimensiones alternas. Criaturas oscuras y siluetas inquietantes acechaban en las sombras. El camionero, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad, continuó su travesía, ahora en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Cada parada que hacía para recoger o dejar pasajeros estaba impregnada de misterio. Algunos de los pasajeros eran sombras de su pasado, figuras distorsionadas por una tristeza eterna. Don Ernesto se dio cuenta de que la carretera no solo conectaba lugares, sino también momentos y almas atormentadas. El silbido persistente del viento se mezclaba con susurros incomprensibles que parecían provenir de la misma oscuridad. En una parada, un anciano le advirtió en un susurro apenas audible: esta carretera es el límite entre lo que ves y lo que temes. A medida que avanzaba, don Ernesto se enfrentaba a elecciones imposibles y descubría la verdad detrás de la misteriosa conexión entre las sombras y su propio destino. La carretera, como un portal entre mundos, presentaba desafíos que iban más allá de lo que sus ojos podían ver. La historia de El Camino de las Sombras se desenvuelve en un viaje que desafía la comprensión y pone a prueba la valentía de un hombre contra las fuerzas que acechan en la oscuridad. ¿Logrará don Ernesto encontrar respuestas o quedará atrapado para siempre en este camino entre dimensiones? Don Ernesto, envuelto en una aura de incertidumbre, enfrentó desafíos cada vez más intensos. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, susurros se convertían en susurros audibles y las figuras de su pasado se volvían más definidas, aunque deformadas por el sufrimiento eterno. En una parada, una niña pequeña subió al autobús. Su presencia no era aterradora, pero su mirada transmitía una tristeza profunda. Al sentarse en uno de los asientos, sus palabras resonaron en la mente de don Ernesto: este camino decide quién eres y quién serás. El camionero, desconcertado pero decidido, continuó enfrentándose a encrucijadas surrealistas. A veces, la carretera se estrechaba hasta convertirse en un túnel oscuro y otras veces se ensanchaba hacia un paisaje de sombras en constante cambio. En una parada más, don Ernesto conoció a un anciano que le advirtió sobre una lección inevitable que se avecinaba. Cada viaje tiene su precio, pero solo tú puedes decidir si estás dispuesto a pagarlo, susurró el anciano antes de desaparecer en la oscuridad. El silbido persistente se intensificó, y las sombras tomaron formas más amenazadoras. La conexión entre los pasajeros, la carretera y el propio camionero se volvía cada vez más intrincada. Cada decisión influía en el destino de todos, y el suspenso crecía a medida que el camión avanzaba más profundo en la noche interdimensional. Don Ernesto,
Ahora consciente de que esta carretera era más que un simple atajo, se preguntaba si alguna vez regresaría a la realidad conocida. La niña pequeña le dijo en un susurro final: la respuesta está en las sombras que temes enfrentar. La oscuridad se cerraba a su alrededor mientras el camión seguía adelante, llevando consigo secretos y decisiones que resonarían a través de los límites de la realidad y la fantasía. ¿Qué revelaciones aguardan en las sombras? ¿Cuál es el precio final de este viaje entre dimensiones? La oscuridad se cerraba a su alrededor mientras el camión avanzaba en la noche interdimensional. Don Ernesto, más decidido que nunca, se enfrentaba a una lección trascendental en cada parada. Los pasajeros, sombras de su pasado y almas perdidas, miraban con expectación y desesperanza. En una parada especial, encontró a una figura sombría que se le presentó como el custodio de las dimensiones. Le reveló que la carretera era un puente entre realidades y que cada viaje tenía un propósito, aunque a menudo incomprensible. El custodio le advirtió sobre la importancia de sus elecciones, ya que no solo afectaban su destino, sino el tejido mismo de la realidad. Mientras el autobús avanzaba, las sombras se volvían más inquietantes, como si la carretera respondiera a las decisiones de don Ernesto. En una parada, un hombre le entregó un reloj antiguo. El tiempo es tu aliado y tu enemigo. Utilízalo sabiamente, le dijo antes de desaparecer en la oscuridad. El susurro constante del viento y las sombras que se retorcían en el horizonte añadían un peso adicional a las decisiones de don Ernesto. Cada parada lo acercaba más a la verdad detrás de esta carretera entre dimensiones, pero también aumentaba la incertidumbre sobre su destino final. La niña pequeña, la última pasajera, le habló con una sabiduría más allá de sus años. El camino te lleva a donde debes ir, no siempre a donde quieres ir. Pero recuerda, la luz más brillante puede surgir de las sombras más oscuras. Mientras el camión se sumergía aún más en la oscuridad, don Ernesto se preguntaba si alguna vez encontraría respuestas claras o si su destino estaba destinado a permanecer enredado en las sombras interdimensionales. La carretera entre dimensiones se volvía cada vez más impredecible. Don Ernesto, envuelto en la incertidumbre de sus decisiones, se encontraba ante una bifurcación crucial. El custodio de las dimensiones le advirtió que la elección que estaba por hacer determinaría no solo su destino, sino el equilibrio entre mundos. Al llegar a una parada, la niña pequeña le entregó una llave antigua. Esta llave abre las puertas del tiempo. Úsala con sabiduría, pues el pasado y el futuro se entrelazan en esta carretera. Con esas palabras, la niña desapareció en la oscuridad. Don Ernesto, con la llave en mano, enfrentó la bifurcación. En su mente resonaban las palabras del anciano y la niña, y mientras tomaba una ruta, el camión pareció fundirse con la esencia misma de las sombras. La carretera, ahora más estrecha y enigmática, revelaba fragmentos de su propia historia. Visiones del pasado y del futuro parpadeaban frente a sus ojos. Cada parada, cada sombra, era un eco de lecciones pasadas y futuras. En un momento de claridad fugaz, don Ernesto vislumbró un reloj antiguo en el tablero del camión. Sus manecillas giraban sin cesar, marcando momentos que ya habían sucedido y otros que aún estaban por venir. Mientras avanzaba por esta senda entre dimensiones, el susurro del viento se intensificó. Las sombras se agitaron, como si la carretera misma reaccionara a las decisiones de don Ernesto. Cada parada se volvía más crucial, y la llave en su mano parecía tener el poder de cambiar la realidad misma. La voz del custodio resonó en la mente del camionero: el camino no solo te lleva a lugares, sino a momentos cruciales. Las sombras revelan la verdad, y la verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas. Don Ernesto, con su camión convertido en un faro en la noche interdimensional, continuaba su viaje, aún sin saber si la llave abriría puertas hacia la salvación o hacia un destino más oscuro. La historia, como la carretera, estaba llena de giros impredecibles. El camión continuaba su travesía entre dimensiones, guiado por las sombras y las elecciones de don Ernesto. Cada parada era una encrucijada, un momento donde el pasado y el futuro convergían en una danza macabra. La llave en su mano se volvía más pesada a medida que avanzaba. En una parada, una figura familiar subió al autobús, su hija, que había fallecido en un trágico accidente años atrás. La niña le susurró con una voz que resonaba en lo más profundo de su ser: «Papá, tus decisiones desatan tragedias, pero también pueden redimir almas perdidas». La visión de su hija desapareció en la oscuridad, y don Ernesto, con el corazón oprimido por el dolor, continuó su viaje.
Las sombras se cerraban como garras a su alrededor, y el susurro del viento se volvía un lamento angustiante. En otra parada, vio a su yo futuro, envejecido y marcado por las consecuencias de elecciones equivocadas. Este reflejo de sí mismo le advirtió con voz temblorosa: cada decisión pesa en la balanza del destino. No subestimes el poder de las sombras que creas. Don Ernesto, con la llave aún en su mano, se enfrentaba a la realidad de que cada elección llevaba consigo el peso de tragedias pasadas y futuras. El terror se volvía palpable, la oscuridad una fuerza imparable que amenazaba con consumirlo. En la siguiente parada, una sombra oscura abordó el autobús. No tenía rostro, solo ojos que irradiaban malevolencia. «Has desatado fuerzas que no puedes controlar», murmuró la sombra antes de desaparecer. El camión tembló, y el ambiente se llenó de un frío siniestro. Don Ernesto, ahora atormentado por visiones y susurros, se preguntaba si sus elecciones podrían cambiar el curso de esta carretera maldita o si, en su intento de redimirse, cosecharía más tragedia. El reloj antiguo en el tablero del camión seguía girando, marcando momentos de desesperación y oscuridad. El camino entre dimensiones se extendía ante él, un laberinto de sombras donde cada paso podía sellar su destino o el de aquellos que lo rodeaban. La carretera entre dimensiones parecía desvanecerse en la oscuridad sin fin, y el camión avanzaba hacia un abismo insondable. Don Ernesto, agobiado por la carga de sus elecciones, se encontraba al borde de un terror indescriptible. En la última parada, una sombra grotesca abordó el autobús. Era una amalgama de todas las tragedias que había desencadenado. Gritos ahogados resonaron mientras la sombra susurraba con una voz que parecía arrastrar susurros de almas condenadas: «Tu redención es ilusoria. Cada sombra que creaste ahora clama venganza». La carretera se volvía más angosta, las sombras más densas. El reloj antiguo marcó la medianoche, y todo quedó sumido en un silencio aterrador. En el reflejo del parabrisas, don Ernesto vio figuras sombrías acercándose, cada una reflejando una lección pasada. De repente, el camión se detuvo. Las sombras se cerraron sobre él, y la llave en la mano de don Ernesto brilló con intensidad. Las almas atrapadas parecían retorcerse en agonía mientras la carretera misma gemía. El susurro del viento se transformó en un grito desgarrador. El custodio de las dimensiones emergió de la oscuridad y le habló con voz grave: «Tu destino está sellado, camionero. Has desafiado los límites de la realidad y, en tu búsqueda de redención, has sembrado más caos». La sombra grotesca, ahora una entidad completa de sufrimiento, se abalanzó sobre don Ernesto. Un torbellino de voces angustiadas envolvió el camión. Las sombras parecían devorar la realidad, y el camionero se enfrentaba a un final terrorífico. El último susurro del custodio resonó: «En esta carretera, cada elección es un pacto con la oscuridad. Tu destino, como el de aquellos que buscaste redimir, está sellado en las sombras». Y así, en medio de la desesperación, el camión se desvaneció en la negrura, dejando solo ecos de lamentos y sombras retorcidas. El terror y el suspenso se disolvieron en la noche interdimensional, dejando solo la incertidumbre de lo desconocido. Y así concluye esta historia. Ha sido un placer sumergirnos juntos en estas historias llenas de misterio y suspenso. Ana Morales y Carlos Mendoza, agradecemos su compañía en estas noches tenebrosas. Como siempre, sus voces han guiado a nuestra audiencia a través de las sombras, creando un ambiente único de terror que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Queremos invitarlos a todos ustedes a que se sumerjan aún más en el mundo del terror suscribiéndose a nuestro canal, El Aullido del Miedo. Aquí, cada historia es una puerta hacia lo desconocido, cada susurro nos adentra en la oscuridad, y cada like es un pacto para más relatos aterradores. Gracias por ser parte del Aullido del Miedo. No olviden suscribirse y dar like a este video, para más escalofríos nocturnos. Hasta la próxima, cuando las sombras vuelvan a danzar en la penumbra.